No debía estar abierta. La cerré yo mismo esa mañana, con la llave magnética que me asignaron y mi firma en el registro todavía húmeda. Lo recuerdo porque la tinta tardó en secar, y porque ese simple detalle, la humedad de la firma, es lo que me ancla a la evidencia de que, de alguna forma, todo comenzó con una negligencia mínima. Era uno de esos días en la base que se mueven por inercia. Luces de emergencia parpadeando, el zumbido constante de los generadores, el olor a metal caliente y café instantáneo. Trabajaba en una base aislada. Siempre lo dije así, sin más. Trabajaba, hacía mantenimiento de cámaras y nodos de red, revisaba logs de acceso, cerraba puertas. Fue la puerta de la sección R12 la que estaba abierta. La sección aparecía en la lista como restringida. Mi tarjeta no debía tener permisos aquella madrugada. La encontré así, a las 23:05, con el sello de seguridad aún intacto, pero el pestillo desplazado. No encontré huellas en el polvo del suelo, solo mi reflejo contra el metal frío, y el eco de mis pasos al acercarme. Cuando empujé la puerta, el interior estaba más oscuro de lo habitual, como si alguien hubiera apagado el espacio entre la luz y la pared. En la pantalla de una cámara interiores vi una reflexión que no pude explicar, una silueta al final del pasillo que no tenía proporciones humanas, como una sombra estirada sobre un vidrio curvo. Al principio pensé en un fallo de sensor. Recalibré el equipo. Reinicié los nodos. Miré las grabaciones. A las 23:16, la cámara mostró algo que no esperaba. Un desfase. Una imagen que no coincidía con ningún tiempo registrado. Unos píxeles que se desplazaban en sentido contrario. Una figura que parecía ignorar la geometría. Volví a mirar. La imagen se congeló. Luego el archivo se corrompió. Eso fue lo que anoté en el informe técnico. Fallo de archivo. Error de codec. Lo firmé. Lo dejé en el rack. Fue una noche donde todo parecía posible y nada tenía que significar lo que parecía. 2 horas y media después me desperté en mitad del pasillo, sin saber cómo llegué ahí. Era la primera vez que me ocurría algo así. Miré mi reloj. 02:47. La misma hora que, semanas después, se convertiría en un ritmo ominoso. Me supe entero y al mismo tiempo, ajeno. Caminé de regreso a mi módulo, como si alguien hubiera cambiado el mapa de mi cuerpo. Era un movimiento repetido, uno que mi memoria muscular reconocía sin mi aprobación consciente. Miré las paredes. Había una marca, una leve impresión, casi un relieve en la pintura, enmarcada por una sombra que no correspondía al ángulo de la luz. Nadie había pasado por ahí, lo comprobé, porque las botas de la base dejan marcas claras. Ningún registro de acceso, ningún reporte. Esa noche empecé a deshacerse. No físicamente, era mi rutina, mis certezas, las pequeñas autopistas neuronales que me guiaban por el día. La lista de comprobación de la mañana, el café, el chequeo de redundancias, todo empezó a temblar. Intenté escribir lo que había visto. La mano se me paralizó cuando quise trazar ciertos símbolos. No pude. La tinta se embotó. La punta del bolígrafo no respondía. Photos taken that night came out blurred in specific areas, como si un imán hubiera alterado la emulsión solo alrededor de ciertos glifos. La tecnología tenía fallos puntuales y extraños, cámaras que no capturaban símbolos, grabadoras que cortaban el audio en una frecuencia que mi voz no alcanzaba a cruzar. Y yo, con mi carnet de técnico y mis gafas empañadas, me di cuenta de que algo me bloqueaba el registrar lo ocurrido. No era paranoia. Al menos no al principio. Era un conjunto de incidencias que, aisladas, podrían explicar una mala noche. Pero una cosa es reparar un nodo y otra muy distinta es sentir que tu propia memoria se revela. A partir de esa madrugada, empecé a despertarme siempre a las 02:47. A veces con sudores fríos, otras con una claridad terrible. Me incorporaba, temblando,
y tenía la sensación de que alguien me había susurrado algo dentro del cráneo. No oía palabras, pero había información entrando como luz a través de un prisma. No la comprendía con la lógica, sino con una certeza visceral. Las marcas en la pared se multiplicaron. Pequeños relieves que aparecían y desaparecían según la luz. Una noche, al intentar fotografiarlos desde varios ángulos, noté que la tarjeta SD rechazaba los archivos. Corrupto, incompatible, no se puede abrir. En otra ocasión, una cámara de las que usualmente daban imagen nítida mostró una secuencia desplazada en tiempo. Se veía mi propio contorno entrando en un pasillo 30 segundos antes de abrir la puerta. En el registro figuraba que no había entradas. La línea de tiempo se doblaba sobre sí misma en pequeños pliegues. ¿Quién había trazado esos pliegues? ¿La sombra que vi en la pantalla? ¿Algo que se mueve entre los tiempos? Marcus fue el primero en mostrar escepticismo audible. Marcus Webb lleva aquí más tiempo que yo. Es pragmático, siempre tiene una broma lista y trabaja como técnico de sistemas con la misma naturalidad con la que respira. Le conté lo que había pasado intentando disfrazarlo de anécdota. Problema con las cámaras, error en la base de datos, tal vez fatiga. Me miró con esa mirada cansada y dijo: si hay un fantasma en las máquinas, que lo arregle el departamento de fantasmas. Nosotros cerramos a las 000000. Dijo eso con risa, pero sus manos no dejaron de teclear con rapidez en el panel de control, como quien no quiere creer para no sentirse cómplice. Marcus no me tocó el tema otra vez, hasta que las fallas empezaron a afectar su estación. Su monitor empezó a mostrar iconos que cambiaban de idioma, y un día encontró una pequeña marca sobre su mesa que, al limpiarla, se volvió a reproducir a las pocas horas. Marcus se enojó. Marcus habló de vandalismo. Marcus planteó revisar grabaciones externas, pedir una investigación formal. Yo dije que sí, pero por dentro noté que el enfado de Marcus era un escudo. Yo no quería enfrentar la posibilidad de que aquello fuera algo que me mirara desde adentro. 6 días después, Sarah Chen apareció en la sala común con un cuaderno gastado bajo el brazo. Sarah es bióloga. Llegó a la base para supervisar ciertos ensayos ambientales, y en pocos días pasó de ser la profesional que tomaba muestras a alguien que, de manera casi silenciosa, fue tejiendo una red. Me llamó a la cocina a medianoche, como si necesitara la luz fría de la nevera para hablar sin testigos. Abrió el cuaderno y me mostró símbolos garabateados que reconocí de inmediato. Los mismos relieves que aparecían en las paredes. 3 trazos que se repetían en variaciones infinitesimales. Una circunferencia cortada por líneas que parecían rutas. Sarah no era supersticiosa. Sarah había pasado noches transcribiendo lo que sus pacientes soñaban aquí y allá. Yo pensé que aquello podía ser una coincidencia hasta que me dijo: no soy la única. Hay más. La lista era breve, íntima y escalofriante. 7 nombres. 7 personas habían experimentado interrupciones parecidas. Habían tenido despertares a horas no programadas, marcas en su entorno, incapacidad para registrar ciertos patrones. Sarah me mostró las notas. La hora, la naturaleza del evento, un pequeño símbolo dibujado a mano por cada uno. Los nombres se veían a la luz amarilla. J. Morales, Li Wei, Ortega, la técnica de comunicaciones cuya firma era apenas una línea, y otros. Marcus estaba en la lista, y yo no. Sarah dejó el cuaderno en la mesa. Me miró con algo cercano a la urgencia, y dijo: creí que eran sueños suyos. Creí que era por el ambiente, pero no. Hay correlación. Y debajo de la lista, con letra apretada, estaba la anotación que no esperaba. 8. Posible. ¿Posible qué?, pregunté, sintiendo que la sangre me faltaba en las puntas de los dedos. Sarah trazó un círculo y lo llenó a medias con el bolígrafo. Que eres uno más, dijo.
que no te despertaste por azar, que algo te tocó. La palabra tocado, entonces, tenía peso. No era una gracia ni una maldición. Era una marca silenciosa, una inclusión en una lista que nadie había firmado. Sara explicó cómo, en su investigación personal, notó patrones. Los símbolos aparecían en sueños recurrentes, en marcas físicas, en fallos de los equipos que intentaban conservar pruebas. Los dispositivos que eran deliberadamente analógicos, diarios en papel, cintas magnéticas, fallaban cuando trataban de capturar esas formas. Era como si el fenómeno impusiera una cláusula. Puedes recordar a medias, pero no siempre registrar. La memoria se ofrecía a fragmentos, y los instrumentos, a veces, se quedaban mudos. Me sorprendí al comprobar lo rápido que se instaló la camaradería entre los tocados. Nos encontrábamos en los baños, en la sala técnica, a las 02:47. Los otros con ojos enrojecidos y la sensación de haber sido rozados por una ola fría. Anderson fue el más resistente de todos. Anderson es del grupo de seguridad. Cuerpo grande, voz profunda y un escepticismo que se blande como una lanza ante cualquier idea que amenace su control. Cuando le conté que había sentido una palabra dentro de mi cabeza, su respuesta fue casi mecánica. Si alguien te susurró algo allí adentro, lo mejor es olvidarlo y seguir con el trabajo. La negación no era desprecio, era un refugio. Anderson habló de disciplina, de protocolos, de mantener la mente enfocada en tareas concretas. Y sin embargo, en una ocasión lo sorprendí mirando una fotografía borrosa donde, en un rincón, el brillo formaba ese símbolo que empezaba a perseguirnos. Anderson dejó la foto en la mesa, como si hubiera oído algo que no quería admitir en voz alta. Su resistencia se curvó, sin romperse, como una rama ante el viento. Las reuniones con los que recordaban eran informales, y sin embargo, tenían la densidad de un consejo secreto. Nos sentábamos en la sala de mantenimiento, rodeados de cables enrollados y cajas de repuestos, y compartíamos lo que cada uno había podido anotar antes de que el bloqueo apareciera. Marcus habló de los iconos que cambiaban de idioma en su monitor. Li Wei describió una visión de un campo de estrellas que no coincidía con ninguna constelación conocida. Una de las técnicas contó que su hijo, que vivía fuera de la base, había empezado a decir palabras en un idioma que no conocía. Había coincidencias en la experiencia sensorial. La sensación de ser observado desde un lugar que no era ni afuera ni adentro. El temblor de una voz interior que no pedía nada. La fecha y la hora que reaparecían en diferentes registros. 02:47 como un latido. 23:16 como el primer parpadeo. Hicimos un conteo. La lista de tocados creció hasta sumar 7 nombres. Había un patrón de escalado. Primero, incidencias menores, luego la manifestación de símbolos. Después, la imposibilidad de registrar la experiencia y finalmente, el encuentro frente a algo que no cabía en descripciones sencillas. Hubo una revelación adicional que nos dejó fríos. Los sistemas de cámaras, al analizarse con herramientas externas, mostraban desfasajes temporales que implicaban una presencia en momentos donde no había personal registrado. Es decir, algo aparecía en las grabaciones en ausencia de huellas físicas o accesos. No lo explicamos como una intrusión humana. Solo constábamos un fenómeno que parecía cruzar la barrera de la observación. Una noche, en particular, sucedió algo que cambió la dinámica. Habíamos decidido, en esa mesa de mantenimiento, intentar documentar el símbolo usando métodos manuales. Trajimos papel fotográfico, cámaras analógicas y un viejo magnetófono. Colocamos todo en la sala de R12, pero con la puerta cerrada. Pusimos el cronómetro y registramos 23:16, 23:42, 00:00. A las 23:16, la cámara analógica captó algo. Una mancha de luz que, en el negativo, tomó la forma imperfecta de los trazos que conocíamos. Al reproducir la cinta, escuchamos ruido, y luego un patrón que parecía un pulso. Marcamos los tiempos.
A las 23:42, revisamos una cámara exterior. Los ángulos no cuadraban. En 2 ocasiones distintas, un destello se produjo en la grabación externo de la base y, en la interna, aparecía 30 segundos después o 30 segundos antes. Las estampas temporales se desacomodaban. Era como si el fenómeno jugara con nuestros relojes para enseñarnos que el orden que damos por sentado no era absoluto. Todo esto era tan técnico como personal. Mientras intentábamos trazar una causa lógica, las imágenes que no podíamos capturar persistían en la memoria como fósiles de luz. Algunas noches soñaba con una puerta que aparecía y desaparecía en el corazón de la base. No era una puerta mecánica. Era un límite que se abría en el espacio mismo. La veía desde lejos. Una abertura que no emitía luz propia, pero que disipaba la oscuridad a su alrededor, como si aspirara la materia y la reorganizara. Sentía que, si me acercaba, no sería un paso físico, sino un cambio interno. Y todas las personas que habían visto esa puerta hablaban de una sensación. No se puede cruzar si uno está resistiendo. En la 6ª noche, vimos algo nuevo. La puerta apareció en una grabación de seguridad, pero no en todas. Algunas cámaras la mostraban como una sombra. Otras la mostraban con bordes definidos. Quién o qué la activaba no estaba claro. Lo que sí quedó registrado fue que quienes se acercaban sin miedo la veían como posibilidad. Los que dudaban la veían como amenaza. Sara habló de umbral y ritual con la calma de quien describe un experimento biológico. No hubo metáforas floridas en su voz, solo observaciones, dejar ir como condición. No se trata de arrojarse, dijo. Se trata de reconocer que algo está aquí y elegir cómo responder. Fue la primera vez que alguien pronunció la palabra elegir sin que sonara a reproche. Elegir no era mandato. Era opción. Esa discusión nos llevó a un ejercicio práctico. Queríamos entender las reglas, si es que existían. Trazamos hipótesis, que la puerta seleccionaba por resonancia emocional, que era la presencia de atención lo que la hacía visible, que nuestro gesto interno de resistencia era una barrera. Nos sentamos en el pasillo, formando una especie de círculo, como si fuéramos miembros de un experimento que no conocía su propósito. Marcus puso su mano en la pared, como comprobando su textura. Anderson apoyó la frente en el metal, como si intentara un truco de fuerza de voluntad. Yo estuve allí, en el centro, con la respiración controlada, sintiendo el reloj latir dentro del pecho, a 02:47 en mi memoria. De pronto, en la pared frente a nosotros, apareció un trazo leve, apenas una línea de luz, que no se quedaba fija. Era el símbolo. Se formó, se deshizo, se formó en otro lugar. Nadie gritó. Existía un silencio lleno de cosas que nadie se atrevía a nombrar, y entonces sentí algo que no sabía nombrar hasta después. No fue sonido, no fue imagen. Fue un peso en la conciencia, como si alguien pusiera la palma sobre mi pensamiento. No hubo voz, pero una palabra se planteó dentro de mí con la misma contundencia con la que la tinta marca el papel. Recuerda. No la escuché. La supe. No fue una orden ni una amenaza. Fue una oferta precisa. Sentí que no solo me llamaban por mi nombre, sino que llamaban a algo más antiguo que mi biografía. Mi memoria primaria. Las capas de olvido que habíamos tejido sobre nosotros mismos para poder jugar el papel de seres olvidadizos. ¿Quiénes son ellos? No lo supe entonces. No era información concreta sobre orígenes ni intenciones políticas. Era, más bien, una exposición breve de propósito. La Tierra como lugar donde se eligió olvidar. Como una sala de ensayo para la conciencia. La transmisión, porque así lo llamo ahora, aunque no tengo pruebas de que fuera más que una experiencia subjetiva, trajo imágenes. Un océano de posibilidades. Olas que se plegaban una sobre otra, actores que olvidan su papel para poder conocer su esencia. No fueron palabras explicativas,
sino sensaciones que encendían un archivo interno. En alguna parte, el mensaje parecía decir que nos observaban precisamente porque elegimos el olvido. Los observadores no eran simplemente curiosos, eran colegas, tutores o examinandos de un experimento que se me antojaba más íntimo que amenazante. ¿Observadores científicos? No. Observadores que mantenían la memoria viva, esperando que algunos recordaran por voluntad propia. Recuerdo, con una nitidez que me sorprende, la sensación de que aquello ofrecía una salida. Recordar no para ser juzgado, sino para recuperar una posibilidad. Al abrir los ojos, estábamos todos pálidos. Nadie habló. Sentí la mirada de Marcus en mi espalda, la respiración contenida de Anderson, la firmeza de Sarah sosteniendo mi mirada. La palabra, aunque breve, dejó un eco que no permitía la indiferencia. ¿Por qué me eligieron?, me pregunté, y no era una pregunta de ego sino de asombro. No soy especial, pensé. Solo soy un técnico que revisa cables y firma registros. Fui elegido, si es que fui elegido, por una coincidencia de presencia en un lugar tan apartado que nadie se interesaría en mirarnos. O tal vez porque en ese tipo de lugares los veedores encuentran condiciones para estudiar un fenómeno con menos interferencia. O tal vez por una razón que no sabíamos nombrar. Pregunté en voz baja, ¿por qué a nosotros? Sarah, con la calma que ya conocía, respondió, porque habitamos aquí. Porque hemos olvidado. Porque la posibilidad de recordar está cerca. Fue una respuesta insuficiente, y sin embargo reconfortante. No cerraba la cuestión. La abría. Tenía algo de invitación y de aviso al mismo tiempo. En esa conversación, inconclusa y cargada de otros silencios, decidimos que debíamos observar sin identificarnos con lo que observábamos. No como una doctrina, sino como una práctica. Ver los pensamientos sin aferrarse a ellos, mirar las imágenes internas sin creer que son la totalidad de lo que somos. Era una propuesta simple y difícil. Muchos de nosotros caímos en la tentación de etiquetar y controlar. Anderson lo llamó disciplina. Marcus lo llamó pragmatismo. Sarah habló de presencia. Yo, en cambio, me di cuenta de que por primera vez en años miraba mis manos con extrañeza, conteniendo cables, sí, pero también preguntándose por qué había tantas cosas que no sabía sobre su propia memoria. Días después, o fueron noches, el tiempo perdió su linealidad. Marcus me encontró en la sala de registros con los ojos cerrados. Me dijo, no sé si creer en esto, pero me funciona para dejar de reaccionar. Su voz sonaba cansada, pero había suavidad. A su manera, Marcus estaba aprendiendo a observar sin saltar a la explicación inmediata. No se volvió místico. Se volvió prudente. Ese cambio me dio esperanza, porque hablaba de poder elegir sin rendirse a la incredulidad. Y sin embargo, la pregunta persistía, ¿por qué nos observan? Las hipótesis personales comenzaron a surgir como moscas en verano. Antropólogos cósmicos, programas de monitoreo interestelar, simples curiosidad empática. Todas eran escenarios que podía imaginar sin que ninguno me satisficiera. La experiencia que había tenido frente a la puerta, esa sensación de ser tocado por una palabra que no pedía, la idea de que la Tierra era un experimento de olvido, me dejó una urgencia menor y más íntima. Era menos importante saber la razón objetiva, y más urgente, entender qué hacía esa información dentro de mí. Al final de una noche larga, me quedé solo en el taller, con las manos aún marcadas por grasa y el cuaderno de Sarah abierto sobre la mesa. Revisé las notas, los símbolos, los tiempos. Dibujé uno de los trazos con el cuidado que pongo en un cable frágil. La tinta fluyó. No se embotó. Fue la primera vez que pude trazar el símbolo sin que la pluma me traicionara. Sentí alivio y, a la vez, un vértigo. Era como si, al dibujar, anunciara una rendija en mi resistencia.
Había algo en mi decisión de intentar lo que antes me fue impedido que había cambiado la naturaleza de la barrera. ¿Era la aceptación la llave? Por la ventana, la base quedaba pequeña bajo la nubosidad. El paisaje no ofrecía respuestas. La noche era un lienzo donde mi conciencia proyectaba preguntas. Había llegado hasta aquí como ingeniero de sistemas, convencido de la neutralidad de los circuitos. Me iba a quedar con la certeza de que algo había tocado mi mente y me dejó una palabra. Recuerda. Pero la historia no estaba completa. Había más nombres en la lista, más símbolos por trazar, y algo, una puerta, un umbral, que aparentemente requería que dejáramos de resistir para que se mostrara en plenitud. La posibilidad de cruzar seguía latente. La idea no me atemorizaba por sí misma. Me atemorizaba lo que podría perder al cruzar. La complacencia de la rutina, la comodidad del anonimato, la excusa de no mirar dentro. Tenía la sensación de que, una vez atravesado ese umbral, las cosas no volverían a ser exactamente iguales. ¿Estaba dispuesto? ¿Estábamos dispuestos, como grupo? Esa pregunta quedó suspendida en el aire cuando alguien tocó la puerta del taller. Fue Sara. Traía el cuaderno cerrado, pero sus manos no temblaban como la primera noche. Me miró y me dijo sin dramatismo: «Hay más personas que quieren hablar. Hay una reunión en la sala de control a las 01:30». Su voz no pedía confirmación, ofrecía un paso. Miré mi reloj. Eran las 01:12. El pulso de esa tarde todavía remitía a 02:47, como si el tiempo tuviera un compás secreto. Guardé el bolígrafo. Sentí que de alguna forma la decisión se movía de lo intelectual a lo corporal. Ya no bastaba hablar. Caminamos hasta la sala de control en un silencio que no era vacío. Las luces rojas de los paneles daban una sensación de alerta contenida. En el centro, la mesa mostraba nombres escritos en una hoja. 7 tachados. Un octavo espacio en blanco. Nadie lo llenó. Fue Anderson quien habló primero, con la voz grave que lo caracterizaba. Si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo con reglas. Nada de grabaciones externas, nada de espectáculos, solo nosotros y lo que decidamos hacer. Su tono era cerrador, pero también propositivo. Comprendí que, más allá del misterio, necesitábamos un acuerdo humano. ¿Cómo avanzar sin convertirlo en espectáculo? Sara asintió y añadió: «Recordar no es obligación, es opción. Si alguien no quiere cruzar, no hay juicio. Pero quien sienta que necesita hacerlo, que prepare su intención». La palabra intención flotó en la habitación como una lámpara que indica el camino. No era una consigna mística, era una decisión consciente de dirigirse hacia algo que puede cambiar el rumbo de la propia vida. Y ahí, al borde de la elección, comprendí que lo que se me ofrecía no era una respuesta final sobre por qué nos observan, sino la experiencia de tener que mirar. No una mirada que busque pruebas, sino una que asuma la responsabilidad de ver. ¿Recordar? ¿Para qué? ¿Para vivir distinto? ¿O para confirmar una memoria antigua? No lo sabía. Lo único cierto era que la puerta, la palabra y la lista me habían sacado del modo automático en el que había vivido durante años. La reunión se extendió. Hablaron la seguridad, la biología, la técnica. Se trazaron protocolos que, más que protegernos de lo externo, parecían diseñados para que no nos traicionáramos a nosotros mismos. Mantener la calma, evitar la teatralidad, respetar la libertad de cada uno. Marcus, con esa practicidad que lo define, propuso llevar un registro personal que no fuese objeto de discusión pública. Un diario sellado que solo cada uno pudiera abrir. Anderson, sorprendentemente, ofreció su compañía como guardián de límites físicos. «Si alguno se siente abrumado, lo saco», dijo, con esa mezcla de amenaza y cuidado que lo caracteriza. Sara habló de la necesidad de sostenerse en comunidad, porque la experiencia de recordar, nos dijo, no está destinada a aislar.
Antes de que todo terminara, Sara me miró fijo y dijo, «Hay algo que debes saber». Su voz tenía una capa nueva, como si la información fuera delicada. No éramos 7 para siempre. La lista se movió, se amplió, y parece que hubo un error. Alguien nos puso un número que no corresponde. La frase quedó flotando. «¿Qué error?», pregunté, con el estómago encogiéndose. Ella respiró y dijo, «Eras el 8º. No figurabas en la lista inicial porque la lista es dinámica. El experimento, si es que eso es lo que es, no nos ordena por prioridad, nos nombra. A veces, los nombres aparecen tarde». La revelación me sacudió de un modo que no esperaba, no por vanidad, sino por la sensación de ser nombrado por algo más grande que mi cargo técnico. Estaba incluido, y esa inclusión implicaba algo, una invitación. Un llamado que no exigía obediencia, pero que abría una posibilidad difícil de ignorar. La sala de control se vació a ritmos distintos. Algunos se retiraron con calma. Otros, como Anderson, mantuvieron una sombra de duda en el rostro. Yo me quedé mirando la hoja con los nombres vacíos y completos, preguntándome qué haría cuando la puerta mostrara su contorno otra vez. ¿Buscaría cruzarla? ¿Me quedaría observando desde afuera, como un técnico que registra sin implicarse? La pregunta me persiguió hasta que la noche se hizo tan densa que incluso el zumbido de los generadores pareció una voz lejana que repetía 0247 como un metrónomo. Salí a la plataforma para tomar aire. La base quedaba envuelta en una neblina baja. Las luces marcaban rutas en el suelo húmedo. Miré el horizonte, que no ofrecía nada más que una línea de oscuridad. Pensé en la palabra que sentí. Recuerda. No me parecía ya un mandato, sino una llave que podía abrir puertas internas. Y entendí, con una claridad incómoda, que esa llave volvería a tocarme pronto. El umbral no era una metáfora que yo pudiera eludir para siempre. Cuando volví al taller, mi mano buscó el bolígrafo y no falló. Por primera vez en noches, pude escribir sin que la tinta se obstaculizara. Esa noche dejé una anotación en mi cuaderno personal, la más simple y honesta posible. Querido yo, ¿estás dispuesto a mirar? Cerré la libreta con un gesto que parecía sellar algo, no por temor, sino por respeto. Afuera, en la oscuridad, una luz parpadeó en el registro de la cámara exterior a las 23:16. No supe si era señal o coincidencia. Solo supe que la decisión no era un momento único, sino un proceso. La puerta seguía allí, oscura y expectante, y nos aguardaba a la vez que la otra hora, esa que ahora me acompañaba como un latido. 0247. Caminé hacia mi módulo con la sensación de que algo dentro de mí había empezado a responder. No era alivio. Era movimiento. La memoria se removía como arena fina bajo el agua. Parte se quedaba adherida, parte era arrastrada. No podía saber aún cuán profundo era el proceso, ni qué forma tomaría mi vida después de atravesar lo que fuese que la puerta guardaba. Lo que sí sabía con total certeza era que aquella noche la base dejó de ser un lugar de paso para convertirse en un escenario donde una decisión colectiva iba a modelar, de manera irrevocable o sutil, la forma de mirar el mundo. Me metí en el saco. Miré el reloj. Eran las 02:33. La línea del tiempo me devolvía su paciencia. Sabía que, en minutos, la hora que se había vuelto un rito golpearía de nuevo. Me acosté y esperé. No temía la sensación de ser observado. Temía creer que ya sabía la respuesta. Y en ese temblor de espera, algo como una calma nueva empezó a instalarse. No era la calma del que se rinde, era la calma del que decide mirar sin anteojos. La noche continuó siendo larga, y la historia, apenas comenzada, estaba a punto de abrir una de sus puertas más peligrosas, la de la elección. Si esta historia te intriga, suscríbete y activa las notificaciones. Hay cosas que cuentan más cuando se escuchan con calma.
La hora llegó sin fanfarrias. 02:47 se mostró en mis pupilas como una cifra íntima. No había alarma ni cronómetro que lo anunciara. Fue una especie de sincronía que mi cuerpo reconoció como una llamada. Nos reunimos en el pasillo que llevaba a R12, en esa penumbra que ya no era totalmente miedo ni totalmente curiosidad, sino algo intermedio y denso. La luz de los paneles dibujaba nuestras siluetas en la pared como si fueran copias baratas, y cada respiración parecía medir el espacio entre un pensamiento y el siguiente. La estrategia era simple y humana: intención clara, silencio y la renuncia voluntaria a demostrar nada. Nadie trajo cámaras. Nadie quería la evidencia que pudiera volver la experiencia espectáculo o arma. Solo fuimos nuestras propias testificaciones, un pequeño grupo de cuerpos que coincidían en un territorio donde la memoria parecía fracturarse. Marcus traía la practicidad en la mirada, pero se notaba su tensión. Anderson caminaba en silencio con las manos en los bolsillos, como quien sujeta una herramienta por si la calma se convierte en urgencia. Sara llevaba el cuaderno cerrado contra el pecho, como si fuera un talismán de papel. La puerta estaba allí, discreta y a la vez extrañamente generosa. No se manifestaba como obstáculo, sino como posibilidad. Tenía los bordes difusos en la penumbra, no del todo sólida, y alrededor de ella el aire parecía respirar con un patrón distinto. Al acercarnos, sentí que los sonidos habituales se afinaban. Las gotas en algún conducto se convirtieron en campanas lejanas. El zumbido del generador parecía alinearse con un latido más profundo que llevaba la firma de 0247. Me di cuenta de algo que no había esperado. Mi cuerpo no reaccionaba con alarma automática. Había un pulso de calma que no suplía la prudencia, sino que abría un espacio donde la elección era real. No hubo ceremonia. Sara, con su costumbre de observadora clínica, nos pidió que nombráramos en voz baja una intención. No era un rezo, era una frase breve y personal que describiera por qué cada uno quería mirar. Marcus dijo: «Entender si esto afecta la operación», con su habitual ironía contenida que traía algo de alivio. Anderson murmuró: «Para saber si puedo proteger a los demás». Yo dije en voz muy baja: «Para ver si recuerdo quién era antes de este olvido». Ni una palabra más. La intención, en su brevedad, marcó la distancia entre el acto temerario y la responsabilidad afectiva. Al atravesar el umbral, no fue como cruzar una puerta física. Fue como pasar a una textura de tiempo donde el espacio se reorganizaba alrededor de una mirada. La idea de espacio no espacial se quedaría corta frente a lo que experimenté. No había paredes con medidas verificables, pero sí contornos hechos de memoria y posibilidad. Hubo un olor tenue, semejante a ozono y madera húmeda al mismo tiempo. Una luz que no quemaba ni alumbraba, sino que permitía que algo se desplegara sin imponerse. No podía describirlo con mediciones porque la sensación era ante todo interior. El pulso de mi pensamiento se ralentizaba y, sin embargo, adquiría una nitidez tal que las capas de mi vida comenzaron a separarse como láminas translúcidas. La forma, no recuerdo si algún nombre hubiera sido útil, apareció como un campo de presencia más que una figura. Tenía bordes que olvidaban definiciones anatómicas y superficies que parecían reflejar no mi imagen, sino los circuitos antiguos de mi memoria. No hubo discurso audible. Lo que hubo fue una transmisión que impactó más por su coherencia emocional que por su cantidad de datos. Fue una inundación de imágenes y sensaciones que nació desde algún lugar que no estaba fuera ni dentro. Era como si la conciencia misma hubiera decidido tocar un archivo que yo ni siquiera sabía que existía. Entre las imágenes hubo paisajes imposibles, capas de escenas en las que yo aparecía con distintas edades, con distintas decisiones. Vi escenas que no eran mías, pero que sincronizaban con una verdad íntima. Seres que se ponían máscaras para vivir historias, criaturas colectivas que elegían el olvido para experimentar separación.
Observadores que, en vez de imponer, cuidaban de que el experimento no se convirtiera en un castigo. No fue una lección dogmática, fue una invitación a comprender la mecánica de lo vivido. La Tierra, en esa transmisión, aparecía como un laboratorio donde la conciencia se retiró de su memoria para experimentar la densidad de la forma. Alguien, o algo, vigilaba no con hostilidad, sino con la delicadeza de un archivista que mantiene encendida una lámpara sobre páginas gastadas. En el centro de esa experiencia, la palabra se plantó de nuevo. Recuerda. No la sentí como mandato, sino como posibilidad expandida. La transmisión me dejó una imagen que aún hoy repito mentalmente. Una ola que no solo rompe, sino que al regresar arrastra con ella pequeños fragmentos de lo que había en la orilla. El acto de recordar, me pareció entender en esa fracción, no era recuperar información fría, sino permitir que regresaran a la superficie porciones de sentido que habían quedado sepultadas por la comodidad de la amnesia. Recordar era asumir que la separación había sido una elección, y que ahora había quienes elegían despertar. Al volver, y la vuelta no fue un regreso físico, sino un asiento dentro de mi propio cuerpo, sentí el vacío que deja una experiencia demasiado grande para ser compartida en lenguaje corriente. Miré a los otros. Marcus tenía los ojos limpios de humor, pero también con un brillo que antes no le había visto. Anderson respiraba como si hubiera cargado un peso y lo hubiera depositado con cuidado en una mesa. Sara sostenía mi mirada con una mezcla de alivio y responsabilidad. Nadie dijo, «Lo vimos todo». La transmisión no anunció verdades verificables, abrió una posibilidad de reencuentro consigo mismo. Esa diferencia era fundamental. La integración, pensé entonces, no sería un acto heroico, sino un trabajo paciente. Volver a las rutinas seguía siendo necesario. Había generadores que fallar, nodos que resetear, protocolos que respetar. Sin embargo, cada tarea cotidiana se volvió una escena donde podía practicar la nueva forma de atención que el encuentro había tocado en mí. Una de las primeras pruebas llegó rápido. En la mañana, mientras revisaba la alineación de una antena, un pensamiento automático brotó. Un enojo pequeñísimo por tener que repetir una calibración, y la ira subió con la velocidad de siempre. Antes, habría hecho bromas nerviosas, habría echado la culpa a la máquina. Aquella vez me detuve. No se trató de reprimir, se trató de verlo, un impulso que buscaba ser identificado como yo. Lo observé sin abrazarlo, y por primera vez en años noté cuánto poder tenía, en la cotidianeidad, la creencia de que uno es sus reacciones. Dejar de identificarse no es renuncia. Es una práctica en la que la conciencia se vuelve un observador paciente. No es que mis emociones desaparecieran, eran tan intensas como antes. Lo que cambió fue mi relación con ellas. Pude, por ejemplo, mirar una vieja fotografía donde mi cara aparecía sin arrugas, joven y confiada, y sentir no nostalgia punzante, sino un reconocimiento de que esa persona había elegido ciertas defensas para sobrevivir. La nueva mirada no anula la historia, la enmarca. En lugar de repetir el mismo guión, comencé a preguntar, ¿qué diálogo interno me empuja a reaccionar así? ¿Qué vieja escena de abandono se activa cuando alguien ignora mi informe técnico? Los tocados empezamos a tener prácticas que no buscaban espectacularidad, sino sostenibilidad. Sara propuso sesiones de escritura en silencio, cuadernos cerrados que solo abríamos al término de semanas para evitar la urgencia de nombrar todo. Marcus insistió en ejercicios prácticos, pruebas técnicas, donde cada uno debía documentar sin juzgar su propio nerviosismo. Anderson, sorprendentemente, aportó un ritual de límites. Si alguien perdía el eje, él hacía una pausa física, una mano en el hombro como señal de cuidado. Con el tiempo, su conducta rígida se suavizó. La disciplina no era negar la vivencia,
sino contenerla con responsabilidad. Hubo resistencias. No todos quisieron cruzar la puerta. Algunas personas prefirieron mantener la vida como estaba. La estabilidad del anonimato, la certeza de no rendir cuentas a memorias antiguas. Respeto absoluto. Sarah siempre repetía que recordar no es un mandato, sino una opción. La libertad de elegir fue central en nuestras decisiones. Incluso Anderson, que rechazaba confesiones abiertas, se dio permiso para no forzar a nadie. Su ejemplo fue clave. Su cambio no fue un acto de conversión dramática, sino una práctica lenta de confianza en la comunidad. Con el tiempo, el fenómeno se volvió menos exclusivo. La lista creció de manera sutil. Algunos nombres aparecían y desaparecían, como si la lógica de la memoria tuviera su propio tempo. La idea de que éramos 7 dejó de ser una verdad estática. La experiencia demostró que el número no era una barrera, sino una etiqueta provisional. Lo que permanecía era la experiencia compartida de que algo, lo que fuera, habría una posibilidad de recordar a quienes se decidían a mirar. Y con cada nueva persona que se atrevía, la red se densificaba. No como un proselitismo, sino como un tejido de sostén. La revelación, esa noción de la Tierra como experimento de olvido, no fue un dogma que convertiera a la fuerza la vida de nadie. Fue, para mí, una metáfora viviente que me ayudó a interpretar la sensación de separación que me había acompañado tantas veces. La percepción de estar fragmentado, de obedecer roles como si fueran trajes. Sentí que parte de la vida cotidiana es el ejercicio de interpretar etiquetas que nos fueron asignadas y, en la mayor parte, aceptadas sin demasiada curiosidad. Recordar implicaba al menos preguntarse, ¿quién está detrás del personaje que represento ahora mismo? ¿Quién observa mis pensamientos cuando no estoy atento? Esa pregunta devino práctica. Empecé a observar mis compulsiones y también mis silencios. Noté, por ejemplo, que durante una discusión técnica con un superior en la base, mi tendencia era contraargumentar de inmediato para proteger una reputación. En lugar de reaccionar, permití que el pensamiento viniera y se fuera. No era una estrategia de evasión, era una comprobación. La respuesta más eficaz no siempre sale de la defensa. A veces, observar sin identificarse permitió que emergiera una respuesta más clara, menos impulsiva. No prometo que mis errores desaparecieron. Lo que cambió fue la calidad de mis decisiones, menos dictadas por viejas heridas, más por la claridad que nace de una atención serena. En cuanto a la forma y a los observadores, con el tiempo adoptamos una postura de humildad epistemológica. No éramos juramentados a una verdad única. La experiencia dejaba claro que la transmisión que algunos de nosotros recibimos contenía interpretaciones, símbolos, imágenes que podían leerse de múltiples maneras. Algunos hablaban de tutores, otros de civilizaciones que cuidan el experimento, otros simplemente de una impronta de memoria. Todas eran válidas, en tanto describían la manera en que la experiencia se manifestaba en cada quien. Eso liberó al grupo de la necesidad de uniformidad y convirtió al encuentro en un laboratorio emocional más que en una escuela dogmática. Anderson, con su cuerpo grande y su voz reposada, fue un ejemplo vivo de integración. Al principio su rechazo fue puro músculo y disciplina. Repetía que no tenía tiempo para sentimentalismos. Sin embargo, con la práctica, lo vi aprender a ser un custodio de límites sin que eso significara negar la experiencia. Hubo un momento que me quedó grabado. Un día, durante una prueba en la que la presión laboral aumentó porque una antena vital falló, Anderson no tomó las decisiones desde la rigidez, sino desde una mezcla de calma y urgencia. Me explicó luego, sin dramatismos, que el recordar le había dado una pausa interior que le permitió escuchar mejor a los demás y actuar con menos reactividad. No era un milagro, era un ajuste en la manera de responder al estrés. Esa transformación fue, quizás,
la más prosaica y la más útil de todas. Marcus, por otro lado, se convirtió en el puente entre lo técnico y lo vivencial. No dejó de ser escéptico. En lugar de eso, su escepticismo se volvió generativo. Inventó ejercicios que combinaban diagnósticos de sistemas con prácticas de atención. Por ejemplo, medir la latencia de un nodo mientras se observaba el propio impulso a juzgar un error. Su enfoque práctico hizo que muchos del personal que no estaba inicialmente interesado empezaran a acercarse. Marcus no pedía fe, pedía curiosidad mínima y ganas de comprobar por uno mismo. Sara se convirtió en la guardiana del cuaderno, no como un relicario, sino como un banco de experiencias. Allí, cada uno volcaba trazos, sueños, símbolos, sin la necesidad de mostrarlos. El cuaderno se volvió un mapa no de certezas, sino de procesos. Sara me enseñó a leerlo sin buscar conclusiones rápidas. Su formación científica la ayudó a sostener una ambivalencia fértil. Observaba patrones, llevaba registros y a la vez dejaba espacio para la sorpresa. Con ella aprendí que la práctica de recordar no es un salto místico, sino una disciplina que requiere sencillez. Construir rituales pequeños que sostengan la memoria y eviten la teatralidad. Hacia afuera, la base siguió cumpliendo su función. Había inspecciones, protocolos, visitas de control. No convertimos lo vivido en una bandera ni en una secta. Mantuvimos la profesionalidad. Aquello fue una decisión ética. No imponer una visión sobre quienes no la compartían. Con ese mismo criterio, algunas experiencias que hubieron sido intensas se mantuvieron como asunto privado entre los que las vivieron. Lo íntimo no perdió valor por no ser público. Ganó densidad. La vida después del primer cruce no fue lineal. Hubo momentos de retroceso, de olvido parcial, de comprobar que la memoria es frágil. Recordar no es un interruptor que se enciende de forma permanente. A veces la vida cotidiana, los ruidos y las obligaciones nos arrastran a patrones antiguos. Es ahí donde la comunidad hizo la diferencia. Tener rostros que te recuerden la práctica sin juicio. Tener manos que te apoyen si flaqueas. Esa red es una forma de cuidado que no promete iluminación eterna, sino acompañamiento humano. Con el paso de los meses, también vino el efecto curioso de que la observación cambió mi relación con el miedo. Antes, el miedo era un telón que dictaba mis pasos. Luego, empezaba a aparecer y a irse sin que yo lo confundiera con la totalidad de mi ser. Hubo un episodio que ilustra esto de manera pequeña, pero significativa. Una madrugada, mientras revisaba un panel expuesto a la intemperie, un corte de energía provocó un sonido y una vibración anómala. Sentí el latido de siempre, el apuro, la tendencia a culpar a lo externo. Respiré, observé la ansiedad que emergía y sin dramatismo realicé un protocolo que habíamos diseñado en equipo. La tensión se resolvió sin histeria y con eficacia. Ese día comprendí que recordar no me hacía menos humano, me hacía más claro. Ya no es que mis miedos desaparecieran, sino que podía verlos como visitantes y no como amos. Afuera de la base, cuando volvía a la civilización por rotación, notaba otro cambio. La mirada de extrañeza en quienes me encontraban. No por una ostentación, sino por una calma que ellos no siempre sabían cómo leer. Había algo en la manera en que respondía a preguntas triviales, como ¿cómo estuvo el viaje?, que no buscaba consumar historias rápidas. La honestidad en la palabra se volvió una forma de respeto. A veces la gente interpretaba eso como distancia, otras como seriedad. Yo entendía que ambas percepciones eran válidas. No era que me hubiera vuelto mejor persona, era que había eliminado la urgencia de probar nada frente al otro. Llegó un punto en el que me pregunté si debía contar todo en voz pública. Lo hice en espacios pequeños, con cuidado, y siempre enfatizando que mi experiencia no es prueba científica, sino testimonio subjetivo.
No hice afirmaciones categóricas sobre observadores con agendas puntuales, ni sobre entidades extraterrestres con intenciones concretas. El relato que compartí fue el de un cambio interno y de una interpretación posible, que la idea de observadores debía leerse en clave de cuidado archivístico más que en clave de vigilancia hostil. De nuevo, no era una verdad universal, era mi lectura. Con el tiempo, algunas personas que habían cruzado la puerta emprendieron caminos distintos. Unos se fueron de la base y buscaron otras comunidades. Otros se quedaron y ayudaron a construir protocolos de cuidado. La lista de tocados siguió siendo dinámica. Yo mismo, cuando me tocó rotar a otra asignación, llevé conmigo ese modo de mirar. Donde sea que trabajé luego, mi atención cambió. En reuniones, en correos, en conversaciones triviales. Observaba pensamientos, los dejaba pasar, elegía respuestas que no eran automáticas. No dije a nadie que cambiara. Simplemente, a veces, mi forma de actuar despertaba curiosidad. Anderson volvió a su antigua función con una diferencia sutil. No se convirtió en un predicador de la experiencia, sino en un ejemplo práctico de disciplina con ternura. Marcus siguió bromeando, pero con esa flexibilidad propia de quien ha visto que la vida contiene capas. Sara siguió llenando cuadernos, y con el tiempo propuso una forma de compartir lo aprendido sin convertirlo en instrucción. Talleres de escritura y sesiones de escucha para quienes sienten que algo en sus vidas pide atención. Ninguna promesa de curación. Ninguna garantía. Solo una oferta de acompañamiento. Ese último punto es importante. No ofrezco, ni ofrezco en nombre de nadie salvaciones, milagros, ni soluciones mágicas. Lo que sí puedo decir, con la honestidad que me dio la experiencia, es que la práctica de observar sin identificarse posibilita una forma de libertad interior que cambia la calidad de nuestras decisiones. No es una panacea. Es una herramienta para vivir con más claridad y menos reactividad. Si has llegado hasta aquí en este relato, quizás te reconozcas en algo de lo que cuento. La sensación de que la vida puede volverse automática. La intuición de que existe una memoria posible que no es meramente nostalgia. La pregunta sobre quién observa tus pensamientos. No quiero empujarte a nada. Solo te propongo una invitación, como la que recibimos en la base, mirar. Si en algún momento sientes que te gustaría profundizar en ejercicios prácticos que nos ayudaron a sostener este proceso, sin promesas de resultados garantizados, solo herramientas para la exploración responsable, he preparado un pequeño ebook con prácticas y un espacio para sesiones guiadas. Está en la descripción y en el comentario fijado. Es una oferta. Si resuena, lo tomas. Si no, sigue siendo válido continuar investigando por tu cuenta. La experiencia en la base me dejó una certeza práctica. El acto de recordar no es un privilegio exclusivo ni una condena. Es una elección de atención. Hay quienes prefieren el sosiego de no saber. Hay quienes prefieren asumir la tensión de mirar. Ambas decisiones merecen respeto. Mi historia, lo que he querido compartir, es una crónica de cómo elegí mirar y qué cambios eso trajo en mi vida. No es una evidencia científica ni una receta infalible. Es, en cambio, una narración humilde de lo que ocurrió cuando una puerta se abrió en un lugar remoto y una palabra, recuerda, vino a tocar algo que había quedado en silencio. Cierro este testimonio en la calma que me ha traído practicar la observación. Muchas cosas permanecen misteriosas, pero ya no me asustan con la misma intensidad. La mirada que me habita ahora no pretende poseer respuestas definitivas. Pretende mantener encendida una lámpara sobre las preguntas que me importan. Antes de apagar la luz, te dejo una pregunta sencilla. ¿Quién observa tus pensamientos cuando no estás mirando? Si decides investigar esa pregunta, hazlo desde la libertad y la responsabilidad que mereces.